Manuel Rosario, en el corazón de Jesús. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal a todos? Qué bueno que estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Ya estás en el corazón de Jesús. Cada vez que nosotros tomamos el tiempo, nos disponemos a la escucha de la palabra de Dios, con el anhelo, con el corazón abierto de llenarnos de su palabra y de vivir su palabra. Nos adentramos en el corazón mismo de Jesús, el corazón lleno de amor, de bondad y de perdón, y sobre todo de misericordia. El tema que hoy vamos a compartir es un tema que tiene una peculiaridad de que me voy a extender un poco más por la naturaleza del tema. Vamos a hablar en el día de hoy del Halloween. El cristiano no celebra Halloween. Hay otra peculiaridad de este tema, es que además de que va a ser un poco extenso, le voy a hablar un poco de historia, porque necesito que ustedes conozcan, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucho desconocimiento en el pueblo de Dios sobre algunos conceptos que, lejos de acercarnos al cristianismo, amar a Dios, a ser fieles a Dios, nos apartan de lo que es la esencia de nuestra fe. De modo que vamos a ir explicando algunos puntos para que entendamos mejor. Vamos a ver un poco de historia también. O sea que más que una predicación, creo que va a ir en la línea va a estar en la línea de la catequesis, pero es necesario en vista de la importancia de este tema y el desconocimiento que hay sobre la celebración del Halloween. Hay otro punto importante que quiero pedirles desde el principio, es que por favor se quede hasta terminar el tema, escúchelo completo para que no se le queden las ideas a medias, para que conozca el entorno, lo que hay detrás en realidad del Halloween. Y también pedirles que, si es posible, este tema no lo vea usted solo. Hágase acompañar de su familia también. Usted lo puede ver solo, pero también véalo con su familia, especialmente con sus hijos, para que ellos sepan de lo que usted le hable. Se le va a hacer más fácil a usted comunicarse, explicarles a los hijos cuando ellos lo vean con usted el tema. Vamos entonces a entrar en materia con la ayuda del Espíritu Santo, guiado por la luz del Señor, para que veamos lo que el Señor nos quiere decir y de lo que el Señor nos quiere advertir. Empecemos diciendo, la fiesta de Halloween, como todos saben, es una fiesta pagana. Paganos son todos aquellos que son adoradores de dioses falsos o ídolos, que lejos de contribuir, destruye nuestra cultura cristiana, creando sobre todo en los niños ideas extrañas y contrarias a lo que nosotros hemos recibido de Jesucristo nuestro Señor. Vea usted claramente que la esencia del Halloween, de esta fiesta, es que es una fiesta, se ha vuelto una fiesta pagana, completamente pagana, que lejos de acercarnos a Dios, nos aparta de Dios y el daño que hacen los niños. Vamos a seguir viendo. Veamos la similitud o la mezcla, o vamos a ver, mejor dicho, la cercanía del Halloween y el cristianismo. Es impresionante el poder de la publicidad en nuestro medio, la cual nos lleva a comprar, a pensar y a vivir de una manera en la que ni siquiera hemos reflexionado. Cuando nos damos cuenta, estamos atrapados por el consumismo, el cual no respeta edad, nacionalidad o creencia religiosa. Se vale de cualquier elemento para atraer nuestra atención con el fin de vender. Para nadie es un secreto esta realidad
en el consumismo que nosotros vivimos, que vive la sociedad de hoy día, donde la invitación es a comprar, 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 tener, acumular, y muchas veces sin importar, nos metemos en el ruedo sin importar o sin darnos cuenta lo que envuelve cada una de estas celebraciones. En la fiesta de Todos los Santos, al aproximarse el 31 de octubre, las tiendas se ven llenas de máscaras, trajes de monstruos, atuendos de brujas, calaveras, calabazas con expresiones terroríficas, etc. En fin, de artículos que poco tendrían que ver con la fiesta que se celebrará, porque lo que vamos a celebrar, lo original, como fue creada la celebración, esta fiesta fue una fiesta cristiana, la celebración de Todos los Santos. Sin embargo, ha sido distorsionada grandemente por el enemigo, por las tinieblas, que quiere siempre opacar la obra de salvación, la obra de Dios. Entonces, en vez de nosotros encontrar en este tiempo, ver que la gente se mueve y desea decorar su casa con todos los artículos que son alegóricos al tiempo de la celebración, digamos, de celebrar o festejar la vida de lo que fueron los hombres y mujeres de Dios, que entregaron su vida, se negaron a sí mismos para agradar a Dios. Pero sigamos viendo cómo se va adentrando todo esto y la relación directa que tiene esta celebración de hoy día, completamente pagana, con nuestras vidas, la influencia que tiene en nuestra familia. Veamos un poquito de la historia. Se puede considerar que la celebración de Halloween tiene dos orígenes que en el transcurso de la historia se fueron mezclando. Veamos en primer lugar el origen pagano, y escuche bien. El origen pagano de la celebración podríamos atribuirlo a la celebración celta llamada Samhain, y que tenía como objetivo dar culto a los muertos. La invasión de los romanos en el año 46 después de Cristo a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla de la cultura celta, la cual con el tiempo terminó por desaparecer. Su religión, llamada druidismo, con la evangelización terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas a finales del siglo II. Dos elementos interesantísimos que podemos destacar en este punto. ¿Cuál era el centro, el origen de esta celebración pagana? Perdón. De la celebración celta, de esta religión pagana, era dar culto a los muertos. Y más adelante vamos a ver ahora mismo qué nos dice la palabra de Dios sobre dar culto a los muertos. ¿Qué nos dice el Señor? Pero hay otro punto muy interesante. Solamente cuando llega la evangelización a estas comunidades es cuando esta actividad pagana, que es en contra de Dios, que adora ídolos, como acabamos de escuchar, que invoca a los muertos, desaparece con la evangelización. Cuando llegue el evangelio, que es la luz, tiene que desaparecer la tiniebla. Las tinieblas no encuentran lugar en la luz, porque la luz de Cristo disipa toda tiniebla. Entonces, vuelvo y les repito, el centro de esta celebración era dar culto a los muertos. Ese era el objetivo principal, como lo dice el texto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice la palabra, Levítico 19, 31 y 26. No se dirijan a los nigromantes. Nigromantes son personas que practican la predicción o adivinación, invocando a los muertos. Ni consulten a los adivinos haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé, su Dios.
Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Bendito sea el Señor. Queda claro que el Señor prohíbe totalmente este tipo de actividad, de consultar a los muertos, a los adivinos, a los que tratan de predecir el futuro, que son totalmente unos mentirosos, son unos engañadores, estafadores. La palabra nos prohíbe totalmente, el Señor lo prohíbe totalmente. El único que tiene el control de nuestro futuro, de nuestras vidas, es el Señor. Y sigue diciendo la palabra más adelante, Deuteronomio 18, 9, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador de muertos, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. A ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Bendito sea el Señor. Está bastante claro. La palabra se explica sola. No ha de haber en ti nadie que practique la astrología, la adivinación, el sortilegio, nada de eso, porque eso va en contra de la voluntad de Dios, porque es obra de las tinieblas. Y tú estás siendo llamado, has sido llamado a ser reflejo, testimonio de la luz de Cristo que recibiste en el bautismo. De modo que no se te permite cualquier actividad que te involucre en actividades de las tinieblas está prohibida para ti, porque a ti, Yahvé tu Dios, tu Señor, no te permite tales cosas. Hay otro punto interesantísimo. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no ha de haber en ti, cuando hayas entrado. No importa dónde Dios te tenga. Ahora mismo, en este momento, Dios me tiene aquí en esta tierra, estoy en Estados Unidos. Yo no sé dónde tú estás, pero en la tierra donde tú estás es la tierra que el Señor ha proveído para ti y el Señor ha permitido que estés ahí, porque el mundo entero le corresponde a nuestro Dios. Por lo tanto, donde hayas llegado, donde estés, el Señor no te permite que te corrompas con las malas prácticas de aquellos que no conocen a Dios. Porque tú estás ahí, tiene que involucrarte mentiras. Tú no tienes que copiar las cosas que están malas. Tú no tienes que copiar una cultura pagana. Tú tienes que aferrarte siempre a la creencia que tú tienes de amar a tu Dios, el único Dios verdadero, amarlo sobre todas las cosas y en todas las cosas. Tú y los tuyos. Y tú tienes el deber de propagar, de propiciar que esta verdad sea conocida por todo el que te rodea, todo el que tenga que ver contigo. A ti, Yahvé, tu Dios, no te permite tales cosas, dice el Señor. Y seguimos viendo en el profeta Isaías 2:6. Señor, has abandonado a tu gente, al pueblo de Jacob, porque el país está lleno de adivinos, venidos de oriente, de magos como entre los filisteos. Palabra del Señor, de la palabra de Dios. Familia, cuando nosotros nos adentramos en este mundo pagano, en estas obras de Satanás que no son de Dios, nosotros inmediatamente alejamos la presencia de Dios de nuestras vidas. El Señor nos abandona porque el Señor es claro, el Señor es uno. Y toda la adoración le pertenece a Él y solamente a Él. Dios no nos permite adorar ídolos. De modo que si alguien se ha descarriado por el camino de estas cosas que ha dicho el Señor, sepa que ha abandonado el Señor. Y si tú abandonas el Señor no puede estar contigo.
Y si tú no estás con el Señor, estás en las tinieblas. Y en las tinieblas solamente va a encontrar como resultado la muerte, porque el salario del pecado es la muerte, dice la palabra. Jesucristo ha dicho claramente, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y así es. Porque el que no está con el Señor está en la muerte. El que practica las obras de las tinieblas no puede experimentar la luz de Cristo. El que practica las obras de las tinieblas tiene un solo camino, la perdición. Por eso, vuelve al Señor. Si te has metido en algo de estos asuntos que no son de Dios, arrepiéntete y vuelve al Señor. Pide perdón y el Señor te recibirá. El Señor te limpiará y te purificará. Sigamos viendo lo que nos dice la palabra sobre estos puntos. En Eclesiástico 19:22, no es sabiduría el conocimiento del mal. Hay un saberlo todo que es abominación. Abominación quiere decir, es una ofensa contra Dios, es una burla contra Dios. Es ponerme en contra de Dios. Y hay un conocimiento que no viene de Dios. Usted podrá haber escuchado a alguien que dice, no, es un hombre sabio. Es que hay un sabio por ahí, visita a un sabio. Es una sabiduría que no es de Dios, es del enemigo. Porque el que no viene a la luz de Cristo, el que no actúa como un verdadero cristiano, como un verdadero bautizado, en la luz, eso no viene de Dios. Dios siempre es luz y es transparente. Dios no anda a escondidas o en cuartos. Dios siempre está brillando y Dios quiere brillar a través de nosotros. La luz de Cristo quiere brillar en nosotros. Pero es la sabiduría de Dios la que quiere brillar en nosotros. Y la que Dios quiere que brille en nosotros. Su sabiduría. La sabiduría que viene del Espíritu Santo, que es la única que debemos anhelar y buscar día a día, a cada instante, la sabiduría que viene de Dios. En el libro, en Eclesiastés 9:6, para que usted vea, y con esto cierro este ciclo en este momento de la palabra de Dios, les decía al principio que el objetivo principal de esta religión pagana que venían celebrando los celtas en su religión del druismo, el objetivo era dar culto a los muertos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Dice la palabra, los muertos nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Eclesiastés 9:6. Bendito sea el Señor. El que murió, terminó su ciclo ya aquí en la tierra. Ya le corresponde, de acuerdo a como haya vivido, ir con el Señor al descanso de su Señor, si vivió como el Señor le agrada. Pero ya el muerto no tiene ningún poder. De modo que cuando usted escucha de que una celebración o algo de esas celebraciones paganas, de que el espíritu del muerto se le montó a la persona y que la persona empezó a hablar, no es ningún muerto, son espíritus malignos que toman a esas personas. Como dice el apóstol San Pablo, sepan ustedes que nuestra lucha no es contra fuerzas puramente humanas, sino contra malignas fuerzas espirituales que están en los aires, que vagan en los aires, los demonios. Esos son esos espíritus que se le montan a esas personas. Porque el muerto no tiene nada que ver ya de lo que se hace aquí. Ya usted lo escuché como lo escuchó bien, como dice la palabra de Dios. Entonces, como decíamos anteriormente, que decía el texto de la palabra en Levítico y Deuteronomio, a ti, Yahvé, tu Dios, no te permite tales cosas. Aquel que no haya de haber en ti ningún consultor de muertos, de espectros, adivinos, nada de eso. Nadie que practique la astrología, nada de eso. Porque hay gente que no sale de su casa sin antes ver lo que dicen los horóscopos. Eso no es de Dios. Si usted lo estaba haciendo, pare de hacer eso, porque a Dios no le agrada eso. Pero vamos a seguir con el tema que estamos tratando en el día de hoy. El Halloween, como se celebra hoy, no es cristiano. La palabra prohíbe toda pretendida comunicación con los muertos y en general
toda práctica de tipo espiritista. Los fenómenos ocurridos en las sesiones de este tipo son fraudes y verdaderas manifestaciones satánicas. Ahí no puede moverse nada que tenga que ver con Dios. Todas estas celebraciones paganas, quien se mueve es campo de Satanás. Son las obras del enemigo. Son los espíritus del mal que se manifiestan. Nada que ver con Dios. No se deje engañar. Aunque le digan, aunque esas personas que van ahí tienen de todo tipo de santos, blasfemando el nombre de Dios y los nombres de estos hombres y mujeres que han entregado su vida a Dios, en humildad a Dios. Hasta la cruz de Cristo, todo lo tienen ahí para blasfemar. Todo es mentira. Y es como dice la palabra que el demonio se viste de ángel de luz. No nos dejemos engañar. Avispados pues con la palabra de Dios, que quiere ser luz para iluminar nuestras vidas, para que nada ni nadie nos engañe. Todas estas celebraciones paganas nos apartan de Dios. No nos ayudan a crecer como cristianos. El Halloween de hoy día no es cristiano, no nos acerca a Dios. Todo lo contrario, vulnera nuestra fe. Es nociva, es dañina a nuestra fe cristiana. Es una blasfemia contra Dios estas celebraciones. Es una ofensa grande contra Dios. La cultura celta, que tenía como religión el druidismo, y su celebración la llamaban Samhain, y tenían como objetivo dar culto a los muertos. Los celtas celebraban la fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo como medium, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortal. Se dice que los espíritus de los muertos venían en esa fecha a visitar a sus antiguos hogares. Fíjese ustedes cuánto engaño, cuántas mentiras. Y esos sacerdotes, supuestos sacerdotes, que eran brujos que eran poseídos por estos demonios para engañando a la gente diciendo que era el espíritu del muerto, pero eran completamente poseídos por espíritus del mal, así como usted lo oye. Y es lo que se da en ese tipo de celebraciones, en ese tipo de consulta de brujos, de espiritistas. Por eso la palabra de Dios lo prohíbe claramente y usted tiene que estar claro, completamente claro, a la luz de la palabra. Veamos un poco ahora sobre el origen cristiano. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV, en el año 615 después de Cristo, transformó un templo dedicado a todos los dioses, como le llaman panteón, en un templo cristiano, dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta, en honor a todos los santos, inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Pero fue el Papa Gregorio III en el año 741 quien la cambió de fecha al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Vea usted la historia, es una fiesta cristiana, empezó como una fiesta cristiana y es una fiesta cristiana en verdad. Entonces, más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente, ya no solamente en Roma o en Siria, universalmente. Como fiesta mayor, esta también tuvo su celebración vespertina en la vigilia. O sea, la vigilia vespertina significa el día antes.
y la fiesta era el 1 de noviembre, entonces la vigilia era el 31 de octubre. La preparación. Sigamos viendo. Para preparar la fiesta el 31 de octubre, esta vigilia vespertina del día anterior a la fiesta de todos los santos. O sea, para prepararla, la fiesta de todos los santos. Dentro de la cultura inglesa, oiga bien, se tradujo al inglés como All Hallowed Even, vigilia de todos los santos. Con el tiempo, la palabra fue cambiando hasta quedar como la palabra que hoy conocemos como Halloween. La palabra fue cambiando en el caminar del tiempo y de la gente, hasta quedar como la palabra que hoy conocemos como el Halloween. De modo que, como usted puede ver, esta fiesta es una fiesta cristiana, fundada por la iglesia, para celebrar a nuestros hermanos que partieron ya a la casa del Padre, aquellos que trataron de vivir negándose a sí mismo, cargando su cruz cada día para agradar al Señor, para vivir el Evangelio en plenitud. Una fiesta muy merecida y que debe ser un ejemplo y un testimonio para nosotros. Y como una gran fiesta, tenía su vigilia como se acostumbraba con otras fiestas. Su vigilia de preparación, que por supuesto si era vigilia, era anterior, era el 31 de octubre. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilo Abad, el del monasterio de Clone en el sur de Francia, había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada Fiesta de los Fieles Difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Todo el contexto, todo el entorno es un entorno cristiano para resaltar, para exaltar la vida de todos aquellos que nos precedieron, buenos cristianos, buenas cristianas. Una fiesta completamente cristiana. Vamos a ver, estamos viendo historia para que usted sepa de dónde viene toda esta envoltura, todo este contenido. Vamos a ver lo que se conoce como el famoso trick or treat. La tradición trick or treat, que quiere decir dulce o travesura, tiene su origen en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra en los años de 1500 a 1700 contra los católicos. Durante ese periodo en Inglaterra, los católicos no tenían derechos legales, no podían ejercer ningún puesto público y los perseguían con multas, impuestos elevados y hasta la cárcel. Celebrar la misa era considerado una ofensa capital y cientos de sacerdotes fueron martirizados. ¿Ve usted de dónde viene el famoso dulce o travesura? El trick or treat, el famoso, viene de una persecución a la iglesia, a los hermanos, que aquellos que lo hacían lo celebraban como una burla. Y por lo tanto, si era una persecución a nuestros hermanos, era una persecución a Dios mismo, porque el que persigue a sus hijos está persiguiendo a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir viendo. En el año 1605, un 5 de noviembre, un católico desesperado por tantos abusos, llamado Guy Fawkes, trató de provocar una explosión. Fue capturado y ahorcado. Esto generó una fiesta que muy pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra, incluso hasta nuestros días. Muchas bandas de protestantes ocultos con máscaras celebraban esta fiesta visitando a los católicos
de la localidad, exigiéndoles cerveza y pasteles para su celebración, diciéndoles trick or treat, dulce o travesura. Más tarde, el día de Guy Fawkes llegó a la colonia llegó a la colonia con los primeros colonos que llegaron a América, transformándose o trasladándose al 31 de octubre para unirla con la fiesta del Halloween. Es como decir, todos los elementos malos lo ha cogido esta celebración, porque esta celebración es de la oscuridad, es de las tinieblas. Entonces, todo lo que sea malo lo vienen cogiendo, atrayendo y uniéndolo para hacerlo cada vez más perverso. Como usted puede ver, ¿de dónde viene el origen del famoso dulce o travesura? Pues viene de una persecución que hubo contra nuestros hermanos. Vea usted cómo vivían los católicos en aquel tiempo, los cristianos, cómo vivían perseguidos con altos impuestos. Oiga, celebrar misa era considerado como una pena capital. Vea usted, cientos de sacerdotes fueron martirizados. Una aberración, realmente algo satánico, algo demoníaco, que no viene de Dios, porque eso no es de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir con todo esto? De que nosotros tenemos que tener conciencia clara de cuáles son los elementos que envuelven esta celebración, para que nosotros sepamos claramente que es algo completamente pagano, que no tiene nada que ver con los valores de una persona que ama a Dios, de alguien que quiere vivir en el amor, en el servicio, en el bien común. Bueno, esta celebración generó una fiesta que muy pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra, incluso hasta nuestros días, como decíamos. Más tarde, el día de Guy Fawkes llegó a la colonia para seguir celebrándose con todos estos elementos paganos, satánicos. Dese cuenta entonces que la fiesta del Halloween es la mezcla de muchas tradiciones que los inmigrantes trajeron a los Estados Unidos desde los inicios del 1800. De hecho, no es una fiesta local de Estados Unidos, sino que los colonos, los primeros que vinieron aquí, trajeron esas costumbres, fueron trayendo esas tradiciones paganas, introduciéndola en el caminar, en el vivir de la gente. Vamos a ver nuevos elementos del Halloween. Muy posiblemente producto de su identificación con la fiesta de los druidas, en la cual se invocaba a los muertos y los mismos sacerdotes druidas servían de Miriam. Esta celebración del 31 de octubre se ha ido identificando con diversos grupos neopaganos y con celebraciones satánicas y ocultistas. O sea, que estas prácticas satánicas se han ido mezclando. Todos esos grupos que andan por ahí, que adoran de diferentes religiones, que adoran ídolos, se han ido mezclando con estas costumbres paganas. O sea, ha habido una mezcla y se ha convertido lo que es una celebración completamente satánica y ocultista. El Festival del Samhain, llamado hoy en día el Festival de la Muerte, es hoy conocido por todos los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como víspera del Año Nuevo para la brujería. Oiga eso. Considerado por todos estos demonios, por todos estos que practican estas obras satánicas, como el Año Nuevo de la brujería. Bendito sea el Señor. Y veamos este dato. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás, dice que el día más importante para los satanistas es el Halloween.
Y continúa diciendo, la Bey dice que es en esta noche que los poderes satánicos ocultos y de brujería están en su nivel de potencia más alto, y que cualquier brujo u ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o maldición, normalmente puede tener éxito el 31 de octubre, porque Satanás y sus poderes están en su punto más fuerte esta noche. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vea usted, hermano, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y a nuestras familias. Este discípulo de Satanás considera el Halloween como la fiesta más importante para ellos, para sus celebraciones, para los ocultistas, para los satanistas, para los brujos, para los hechiceros. Entonces yo le pregunto a usted, lo llamo a usted a reflexión en este momento. ¿Cree usted que un cristiano debe tener participación en nada de lo que se hace en esta celebración del Halloween? Claro que no. Todo lo contrario, mantenernos alejados y esa noche estar en vigilia, en oración si es posible, intensificar la oración en esta noche. Si es posible, mejor aún con la familia, hacer el Santo Rosario para que la Santísima Virgen siga pisoteando la cabeza de Satanás. Son muchas las aberraciones, son muchas las diabluras que se cometen esa noche, hasta sacrificios humanos de niños, de doncellas en esa noche, en las misas satánicas o misas negras que se celebran. Por lo tanto, tenemos los cristianos que levantarnos en pie de lucha, y cuando digo en pie de lucha es en pie de oración y de protesta, de defender nuestra fe, de oponernos a estas prácticas ocultistas, a prácticas satánicas, esta celebración de Halloween que no tiene nada que ver con el cristianismo. Por otro lado, el 31 de octubre, de acuerdo a la enciclopedia World Book, Halloween es la víspera del año nuevo para la brujería y dice que es el principio de todo lo que es frío, oscuro y muerto. Lógico, claro, porque las obras de las tinieblas son obras muertas. Las obras de las tinieblas lo único que produce es frialdad, desánimo, tristeza, amargura, desesperación. Eso es lo que producen las obras de la tiniebla, oscuridad. Donde están las tinieblas no puede estar la luz de Cristo. Veamos este punto también interesante que está en nuestro ambiente y del que todos sin darnos cuenta podemos tener parte, que es el cine. Hollywood ha contribuido también a la distorsión de esta fiesta, creando una serie de películas como Halloween, que muchos han visto. Yo no la he visto, ni creo que la voy a ver nunca, porque no es algo que me vaya a enriquecer mi fe. Todo lo contrario, me hará daño, y no soy masoquista para ponerme a sufrir con algo que no es agradable, porque todo lo que esto presenta, todas las que estas obras presentan son cosas desagradables. Esta película, por ejemplo, en la violencia gráfica, los asesinatos, etcétera, es algo palpable. Crean en el espectador un estado de angustia y ansiedad. No podemos decir que estas películas son solo para adultos, pues es una realidad que dada nuestra cultura y el relajamiento en la censura que tenemos hoy día, pueden ser vistas muchas de estas producciones, incluso en la televisión comercial, creando en los niños miedo y sobre todo una idea errónea de la realidad. Familia, esto es algo que es inevitable, que lo tenemos encima. Es el cine. Todo el mundo va al cine. Entonces, no se puede ver todo lo que presentan en el cine. Hay películas que no se deben de ver, que no se debe ir a ver, ni siquiera por curiosidad, porque nosotros los seres humanos somos demasiados curiosos.
Hay películas que no se deben de ver, repito, como hay libros que no se deben de leer, como hay lugares que no se deben de visitar, que al cristiano no le es permitido visitarlo. Necesitamos permanecer en la luz de Cristo. Y estas cosas, bien lo que vienen es a mancharnos, vienen a entorpecer la obra de Dios en nosotros, vienen a contaminarnos. No permitas que esta cosa contamine en tu vida, contamine en tu fe, contamine en tu familia. Porque cuando tú te contaminas, indirectamente también estás contaminando a tu familia, a tu casa. Lo que tú haces, la obra que tú haces, porque así es. Así son las obras de las tinieblas. Sucias, asquerosas, contaminantes. Esta fiesta se ha ligado de tal manera al ocultismo, estoy hablando del Halloween, que es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Irlanda, Estados Unidos, México y en muchos otros países se realizan misas negras o satánicas, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. No es un secreto para nadie. Estamos hablando de estos países, especialmente nos hablan de Irlanda, de Estados Unidos, de México, pero ustedes saben que esta cultura pagana, esta celebración satánica, se ha ido regando en nuestros países. Yo puedo hablar de mi país, en República Dominicana, cuando da pena, da lástima que tú escuchas católicos celebrando, hablando de Halloween, de celebrar Halloween, de participar de fiestas de Halloween, de organizar fiestas de Halloween. Católicos, colegios católicos que organizan fiestas de Halloween, celebraciones de Halloween. ¿Usted podría creer esto que yo estoy diciendo? Da pena y vergüenza. Porque yo le aseguro a usted que la tristeza que estos llamados cristianos, católicos, producen en el corazón de nuestro Señor es muy grande. Y mucho, induciendo a muchos desaprensivos o a muchos hermanos que no tienen el conocimiento a caer en todas estas abominaciones contra Dios. Como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y de quién es el deber de orientar al pueblo? No de inducirlos a la oscuridad, más bien de orientarlos, de educar al pueblo, pues los pastores y los pastores lo están haciendo. Los pastores están hablando de que esta fiesta es nociva de Halloween para la fe cristiana. Se están pronunciando, están hablando de todo el daño que esto puede provocar en la vida de los niños, de los cristianos. Les dejo la interrogante. Pero no solamente eso, todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad de educar a nuestros hermanos, de ayudar a nuestros hermanos, como lo dice la palabra en la carta a los Hebreos. Busquemos la manera de ayudarnos los unos a los otros, a tener más amor y hacer el bien, ser de bendiciones para nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos a que no se expongan a caer en la práctica de estas obras de las tinieblas como es el Halloween. Tenemos el deber, cada uno, usted que está escuchando de hoy en adelante, desde este momento, tiene el deber de orientar a aquel que lo ha estado haciendo que usted conoce. Es un deber y Dios ha permitido que te lo escuche y le va a pedir cuentas de a cuántas más personas relacionado con usted orientó, usted ayudó a no meterse en esas obras de las tinieblas y si estaban a salir de ellas. Podemos ver en la celebración actual de Halloween y como producto de esta influencia se han agregado a los disfraces las tarjetas y todos los elementos comerciales, las brujas, los gatos negros, los vampiros, los fantasmas y todas clases de monstruos terroríficos con expresiones verdaderamente satánicas. ¿Y eso qué puede contribuir a que tú quieras amar a Dios, a que te lleve a la luz?
cuando todo esto lo que produce es miedo, terror, tristeza? ¿En qué contribuye? Oiga, por lógica, ¿en qué contribuye a que usted sea mejor cristiano, mejor cristiana? ¿En qué contribuye a la fe de sus hijos, de sus hijas? ¿En qué? Dígame. En nada. En crear miedo, oscuridad, desconcierto, tristeza, depresiones en los niños. Vamos a seguir reflexionando un poco. Todavía nos falta un poco más. Vamos a seguir reflexionando. Y escuche bien esto. Es que con la excusa de la diversión podemos aceptar que los niños, al visitar las casas de los vecinos, estos les exijan dulces a cambio de no hacerles ningún daño, como rayar las paredes de su casa, romperles huevos en las puertas, etc. ¿Es que con la excusa de una celebración, de una fiesta, se pueden hacer tales cosas? ¿Va esto en la misma línea de lo que es el sano vivir, la sana convivencia, la sana moral, como nos lo enseña nuestra Madre Iglesia, como nos lo enseña el Evangelio? ¿Va con los principios del Evangelio? Para nada, para nada. Si en todo momento estamos llamados a dar testimonio de la luz, de la alegría, del gozo, de la armonía, de la hermandad, no la discordia, no el hacer daño a los demás. De modo que claramente vemos que es una celebración que va completamente en contra de lo que es la sana moral, no solamente cristiana, sino de cualquier individuo. ¿Qué experiencia queda en el niño que para divertirse se ha disfrazado, ha tenido que disfrazarse de diablos, brujas, monstruos, vampiros y demás personajes relacionados principalmente con el mal y el ocultismo? Que la misma sociedad, la televisión y el cine identifican estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral, y ni qué decir de la fe y de los valores del Evangelio. Dígame, ¿qué experiencia puede quedar en el niño o en el adulto, cualquiera que practique, que celebre esta fiesta pagana, que se llene de estos disfraces, que los cuelgue en sus casas? ¿Qué experiencia positiva que te ayuden a tu fe? Ninguna, ninguna. Los valores del Evangelio nos invitan a otra cosa. Nos invitan a la paz, a buscar la paz, la justicia, el amor, la lealtad, el respeto los unos por los otros. ¿Y qué nos dice? Nos sigue diciendo la palabra sobre estos acontecimientos, sobre estas celebraciones, sobre estas sectas satánicas, sobre todo esto que nos aparta de Dios, sobre esta celebración de Halloween. Dice la palabra de Dios, óigame bien. Primera de Corintios 10, 21, 22. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocarán la ira del Señor. Palabra de Dios, bendito sea Dios. No podemos estar con Dios y con el diablo. No podemos estar con Cristo y con las tinieblas. Repito, como dice la palabra, Jesús dijo claramente: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, dice el Señor. No podemos querer involucrarnos en estas obras satánicas, en esta celebración pagana satánica, y después de venir a la iglesia, arrodillarnos, venir a la iglesia y que estar comulgando y venir a la iglesia como que nada ha pasado. No. Si usted se ha involucrado alguna vez en esto, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón, tiene que confesarse, porque estas obras son una ofensa contra Dios, son abominaciones contra Dios. No podemos estar allí, estar acá. O estamos allí o estamos acá. O estamos con Dios o estamos con las tinieblas.
Y Dios te invita a que vivas en la luz de Cristo, que es la que te trae la vida. Y sigue diciendo la palabra, oiga bien, en Efesios 5, 11, 12. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bendito sea el Señor. Hasta vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sabía usted que en esta celebración del Halloween no solamente son las misas negras, las misas satánicas, sino las celebraciones donde hay orgías, donde hay sacrificio de doncellas, sacrificio de niños inocentes? Es toda una abominación, es una negación, una aberración, una negación a Dios. Son obras completamente de la oscuridad, donde un cristiano tiene no solamente que no hacerlo, sino alejarse y también invitar a otros a que no lo hagan. Denunciarlas. Tenemos que denunciarlas. Acuérdense la misión que recibimos en el bautismo de ser profetas. Y la misión del profeta es anunciar y denunciar. Y si hay que asumir la consecuencia de la denuncia, asumirla. Pero como cristianos, representantes de la luz, testigos de la luz de Cristo, estamos llamados a ser auténticos, a decir no a lo que no es de Dios, y sí, y acoger la luz de Cristo, la enseñanza del Evangelio. Es una decisión personal que cada uno tiene que hacer y que tiene que reflexionar. Y lo que tú vas a hacer, lo que estás haciendo, no solamente será por ti, será también por tu familia y por todo aquel que tenga que ver contigo. Pero está llamada a ser, a representar la luz de Cristo. Si somos sinceros con nosotros mismos y buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, tendríamos que concluir que la actual fiesta del Halloween no tiene nada que ver con la fe cristiana, sino que incluso es nociva, dañina y contraria a la fe y a la vida cristiana. Así de sencillo. No es sana esa celebración, es dañina a la fe cristiana, a tu fe, a nuestra fe, a nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Si hacemos esto, no seríamos totalmente incongruentes con la educación que hemos venido proponiendo, en la cual se debe respetar a los demás y que las travesuras y las maldades no son buenas. Seríamos totalmente incongruentes si hacemos esto, si participamos de estas celebraciones. Necesitamos ser coherentes con lo que nosotros creemos, coherentes con nuestra fe cristiana. Con los disfraces y la identificación que tienen estos con Hollywood, no estamos promoviendo en la conciencia de los pequeños, de los niños, que el mal y el demonio son solo fantasías, parte de un mundo irreal que nada tiene que ver con nuestras vidas y que por lo tanto no nos afectan. Si propiciamos, si inclusive dejamos que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestros amigos, el que tiene que ver con nosotros, sin advertirlo, vean este tipo de películas, este tipo de actividades, entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Haciéndoles entender a ellos de que eso no es nada, de que es una celebración. Óigame bien, como que eso pasa ahí, y no es así. El diablo no relaja, no juega, con el diablo no se juega. Lo que para usted es una celebración, el enemigo se lo toma muy en serio. Con el diablo no se negocia. Que le quede claro a usted. No se mezcle con el enemigo. Que lo que usted ve como un relajo, él lo toma muy en serio y daña su vida de usted y la de los suyos. Porque usted queda completamente contaminado cuando usted participa de estas actividades. ¿Qué experiencia positiva o religiosa o moral
queda después de la fiesta del Halloween? Dígame si queda algo positivo. Nada, no queda nada positivo. No hay nada bueno de qué hablar. ¿No es esta otra forma de relativismo religioso con la cual vamos permitiendo que nuestra fe y nuestra vida cristiana se vean debilitadas? No podemos seguir como Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Por favor. Porque todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. Porque yo vivo aquí en este país, estoy parte de esta cultura, yo lo voy a hacer. Negativo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando hayas entrado en el país, en la tierra que el Señor tu Dios ha proveído para ti, no habrá de haber entre tu familia, entre los tuyos, nadie que practique este tipo de cosas, estas abominaciones en contra de Dios. Es el llamado, la invitación que tenemos del Señor. Por lo tanto, no podemos ir como corderos al matadero. No podemos ser como los monos, imitadores de todo lo que los demás hacen. Hay cosas que no se pueden imitar. Hay cosas buenas que son dignas de imitar, pero no todas son buenas. Hay que discernir. Y esto claramente no hay nada que buscar para discernir. Un cristiano no puede participar de la fiesta del Halloween que se celebra hoy día. Esas fiestas satánicas. No. Si aceptamos todas estas ideas y las relativizamos con la excusa de diversión para los niños, ¿cómo podremos corregir y hacerles ver a nuestros hijos el mal que se esconde detrás del juego de la ouija, que pone en peligro su vida espiritual? Por ahí se empieza. Oiga, que pone en peligro su vida espiritual. Es un juego muy famoso entre estas celebraciones ocultas, la ouija, donde se manifiestan los demonios, que un cristiano jamás debe involucrarse. O veamos esto, o qué diremos al joven que durante toda su infancia jugó al Halloween, cuando éste visite a los brujos, hechiceros, mediums y los que leen las cartas. Todo esto es contrario a la fe y a la vida cristiana. ¿Qué le dirá a un joven cuando tu hijo te diga que está visitando a un brujo, que se lee la carta? Cuando tú le permitiste que celebrara el Halloween, y todo eso es práctica de Halloween, en las celebraciones de Halloween, eso es de lo más sencillo que hacen. ¿Cómo tú les corriges y le dices que eso es malo? De modo que tienes que cortar eso ahora. Tus hijos no deben participar de celebraciones de Halloween. Jamás, no más. Ante esta realidad que inunda nuestro medio y que es promovida sin medida por el consumismo en el que estamos envueltos, nos preguntamos qué podemos hacer al respecto. Taparnos los ojos para no ver la realidad, buscar buenas excusas para justificar esta presencia y no darle mayor importancia, que al cabo es un juego, mientras ésta se sigue expandiendo por el mundo como un reguero de pólvora. ¿Serían capaces los niños de entender todos los peligros que corren y el porqué de nuestra negatividad a la celebración y vivencia de la fiesta? La respuesta no es sencilla, pero Jesús nos ha dicho, sean mansos como palomas, pero astutos como a la serpiente. El Señor nos da la inteligencia y nos llama a buscar medios para ayudar a nuestra familia, para orientar a nuestros hijos. Y lo primero es, por eso les dije al principio del tema, quiero que te quedes hasta el final, para que escuche todo y sepa también cómo actuar. Vamos a dar algunas sugerencias de qué se puede hacer para nosotros cuidarnos y también cuidar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todo el que tenga que ver con nosotros. Algunas sugerencias para devolverle sentido original a la fiesta del All Hallows Eve, la vigilia de todos los santos, son las siguientes. En primer lugar, primera sugerencia,
Organizar una catequesis con los niños en los días anteriores a la fiesta, haciéndoles ver la importancia de celebrar a nuestros santos como vencedores en la fe, como verdaderos héroes del cristianismo. Como para ellos no fue fácil el ser buenos cristianos, pero que con la gracia de Dios todo es posible. Por ello, nosotros lo celebramos el día 1 de noviembre, explicándoles a la familia, a tu familia, a tus hijos, explicándoles a todo el que te pregunte por qué se celebraba, por qué empezó a celebrarse el Halloween, que se perdió, que se ha ido perdiendo el sentido original por esta celebración pagana. La verdadera fiesta, que es la celebración de todos los santos de los fieles cristianos. Segundo, hacerles ver lo negativo que hay en la fiesta del Halloween, de la manera en que se celebra actualmente. Decirles que así no era al principio, que muchos elementos contrarios a nuestra fe y a nuestros valores cristianos se han mezclado en ella. Hacerles ver que Dios quiere que seamos buenos y que no nos identifiquemos ni con las brujas ni con los monstruos, pues nosotros somos hijos de Dios. Leerles a los niños algunos de los pasajes en las cuales Jesús expulsa a los demonios para hacerles ver que todo es malo, para hacerles ver que esto es malo y contrario a nuestra fe. Ahí está el Evangelio. Leerles, compartirles y explicarles a los niños, a la familia, estos textos de la palabra de Dios, donde lo vean claramente que el Señor Jesús está en contra de los demonios y expulsaba a los demonios como el Hijo de Dios. Tercero, para el día de Halloween, invitarles a que todos se disfracen de algún personaje bíblico o de alguna persona que ellos supieran que había sido buena y que por lo tanto seguramente estaría ya en el cielo. Que cada uno de los participantes dé una explicación de por qué había vestido de esa forma. Vea qué manera más hermosa. Un ejemplo de un santo, de una persona de Dios, que se disfrace como testimonio de que quiero ser como esa persona que quiso agradar a Dios. Cuarto, darle a cada uno de los niños una bolsita de dulces, los cuales deberían repartir por las casas que van a visitar. Hacerles saber que Jesús nos enseñó a dar, pues él mismo se dio hasta la misma muerte. Que nosotros y todos los santos, los hombres y mujeres buenos, tienen más alegría en dar que en recibir. Al llegar a la casa que han de visitar, se saluda a la gente diciéndoles, Dios te ama. Y se les da un dulce, un caramelo, lo que usted tenga, etc. Ser testimonio de bondad, de bien, de las cosas buenas, llevar la buena nueva del Evangelio, la persona de Cristo que es quien da la vida, llevar vida, alegría, llevar luz a la casa. No lo otro, no tinieblas, no miedo, no daño, sino paz, la paz de Cristo. Al final tener un gran encuentro con los papás y toda la gente que participó en la actividad. Dar premios a los mejores disfraces y a las mejores explicaciones de por qué se habían disfrazado, vestido de esa manera. Será todo un éxito. De seguro será todo un éxito para la gloria de Dios. Y sobre todo, si se ha orado mucho. Porque estos son tiempos de oración, de vigilias. Esa noche también es propicia, es importantísimo que se reúnan en grupos, en la casa, en la iglesia, para hacer vigilia de adoración, rezar el Santo Rosario, que es poderoso para combatir a Satanás. Y entonces la victoria será nuestra.
Para la celebración de la verdadera fiesta del Día de Todos los Santos, pueden organizar y juntar a todos los vecinitos, primos y amiguitos de tus hijos y organizar una verdadera fiesta en tu barrio o en tu comunidad. Hay que empezar a cambiar nuestra cultura y reintegrarle el carácter y sentido cristiano que se ha perdido. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros los llamados por el Señor a dar testimonio de la luz, a ser más astutos que los hijos de la tiniebla, con la ayuda del Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo, ser creativos y ir a la práctica para dar el testimonio de que la luz de Cristo es la luz que ha venido para alumbrar, para dar vida, y que solamente en Cristo está la verdadera alegría, la verdadera fiesta, la verdadera celebración. Celebramos a nuestros hermanos que ya partieron a la casa del Padre, porque con esto estamos celebrando el poder de su fe en nuestro Señor. Estamos celebrando a Jesucristo. Estamos celebrando la vida. Estamos celebrando a la familia. Que Dios nos ayude. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que Dios le bendiga. No olvide compartir el mensaje. Es un llamado del Señor. Es un llamado para que todos conozcan la luz de Cristo y no se dejen engañar por las tinieblas. Que Dios nos ayude. Hasta la próxima. Amén.